palabra el senador Ernesto Gándara. Con su permiso, señor presidente, compañeras senadoras y senadores de la República, señor secretario, sea usted bienvenido una vez más a este Senado de la República, en donde hemos tenido su presencia en muchas ocasiones, en el Pleno, en las comisiones, y hemos visto siempre su disposición, tanto de usted como de su equipo, y desde luego en este ejercicio tan importante democrático de rendición de cuentas. Hace más de una década que la seguridad pública se convirtió en una de las preocupaciones más sentidas de los ciudadanos. En 2012, el gobierno del presidente Peña Nieto recibió un país profundamente agraviado por un fenómeno delictivo creciente y por una violencia que se pretendía combatir con más violencia. Ante ello, el gobierno de la República asumió como una prioridad de Estado hacer frente y revertir este fenómeno desde una perspectiva integral y de largo plazo. Más allá de las competencias que tiene la Secretaría de Gobernación, esta asumió un liderazgo responsable en esta materia para coordinar y potenciar capacidades institucionales que anteriormente operaban desarticuladas, y por hacer inteligencia y, desde luego, prevención en lugar de reacción. Reconocemos el esfuerzo del Gobierno de la República para fortalecer las capacidades del Estado en todos sus niveles y, desde luego, en los poderes en materia de seguridad. Particularmente, el impulso serio que ha creado la creación de las unidades estatales para el combate al secuestro, la creación del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la entrada en operación sin precedentes del número único de atención de emergencias 911, la creación de capacidades humanas y operativas y logísticas para el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, ya es una realidad y vamos por el camino correcto. Y vemos de gran importancia que este trabajo, liderado por el Gobierno de la República a nivel nacional, ha tenido también un esfuerzo correlativo en el plano internacional. El trabajo comprometido de la Secretaría a su cargo ha permitido fortalecer la relación bilateral con el Gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad, en un contexto que quizás sea el más complejo de la relación en la historia reciente. Celebramos que gracias a este trabajo, por primera vez, las autoridades del país vecino hayan reconocido que la violencia criminal que afecta a México está relacionada con el incremento en la demanda de drogas ilegales y el tráfico ilícito de armas en Estados Unidos. Por eso estamos totalmente de acuerdo en que esto no es de echarnos la culpa unos a otros. Esto es de asumir una responsabilidad compartida y de hacer una autocrítica también de qué es lo que estamos cumpliendo cada uno de nosotros, y particularmente aquí en el Poder Legislativo. Lo que tenemos pendiente, la Ley de Seguridad Interior, que, como bien dice usted, señor secretario, no es nada más para reconocer, desde luego, y precisar el trabajo y las facultades de las Fuerzas Armadas y de las instituciones de seguridad pública en los estados y en los municipios y en la Federación. Es una ley que pretendemos que sea para beneficio de los ciudadanos y para que tenga una mayor aportación en los resultados del tema de seguridad pública. Por eso, sí es cierto, hemos visto en los últimos años, del 2012 al 2015, hubo una baja
En el tema de seguridad pública, afortunadamente, hubo una baja en cuanto a los delitos y hemos tenido un repunte reconocido por el propio Ejecutivo Federal, y por eso le quisiéramos hacer la pregunta, señor secretario, a su consideración, ¿cuál es el diagnóstico que tiene el Gobierno de la República y a qué factores considera usted que se puede atribuir el último repunte de la violencia a la inseguridad reciente? Tomando en cuenta que estamos hablando de algunos delitos del fuero común, tomando en cuenta el esfuerzo del Gobierno federal en materia de captura, detención y procesamiento del 92% de los principales delincuentes y la desarticulación del crimen organizado en puntos muy claros y muy concretos, como el caso de Tláhuac, por cierto, señor secretario, en donde se ve muy claramente una investigación ante el delegado y desde luego qué es lo que se está haciendo en este respecto. Aquí se ha venido por algunos compañeros de otros partidos, con todo su derecho, a hablar de casos que se dan en materia de seguridad, de cosas que efectivamente se tienen que investigar, pero no hay que olvidar cuál es el punto fundamental de nuestra responsabilidad compartida. Hace unos momentos un compañero de otro partido enunciaba algunas frases de un distinguido priista, del cual nos sentimos muy orgullosos, don Jesús Reyes Heroles, y pues quisiera aprovechar, si vamos a hacerlo así, para enunciar dos frases muy concretas que decía varias veces el maestro Reyes Heroles. La primera es: el que resiste, apoya. Y la segunda, decía mucho en reiteradas ocasiones en sus discursos, que siempre valdrá más la fuerza de la política que la política de la fuerza. Y es precisamente en base a estos y otros principios que el gobierno del presidente Peña Nieto, y desde luego como usted como intérprete en materia de política interior y de todo su equipo, estamos trabajando. Estamos de pie, vamos para adelante y queremos en ningún momento bajar la guardia y desde luego tener una mayor seguridad pública en el presente, pero sobre todo a largo plazo. Y eso se logra, como se ha hecho en este gobierno, con responsabilidad, fortaleciendo las instituciones, haciendo acuerdos, yendo a donde esté el problema y desde luego haciendo los más amplios consensos. Señor secretario, por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, senador Ernesto Gándara Camú. Señor secretario. Gracias. Gracias, señor senador. Senador Ernesto Gándara, senadoras y senadores. Creo que vale la pena hablar de cómo desde el gobierno se ve que podríamos avanzar de una manera más significativa en el tema por la tranquilidad y por la seguridad. Miren, si hoy hemos avanzado en la coordinación a nivel federal, si hoy hay entendimiento entre las fuerzas de seguridad federal y hay la decisión de total apoyo a los estados, lo que yo les diría es que más allá de estar en las culpas, en echar las culpas, lo que deberíamos de buscar es, desde el legislativo, y lo sugiero respetuosamente, tomar los acuerdos necesarios para que, con modificación o sin modificación, se les pueda dotar de capacidades a las entidades y a los municipios. Hemos hecho nuestra parte y entiendo cuando no se quiere a veces escuchar el esfuerzo del Estado mexicano, que no es de un gobierno. Pero si alguien aquí asume que haber logrado 5 centros de fusión de inteligencia que están en 5 regiones del país, que son tener toda la información, toda la tecnología al servicio de las entidades y de los municipios, es poco, yo les quiero decir que ojalá dentro del tiempo que ustedes
en sus amplias actividades se puedan dar un espacio, conocer esas capacidades con las que hoy contamos, que no quedarán concentradas en la Federación, sino en los estados. Y que la misma posibilidad y suerte de espacio de su tiempo lo puedan ir a ver para ver las capacidades de los que se han construido para el combate al secuestro y las capacidades que se han logrado y la tecnología que se les ha dotado. Por eso les hablo de una cascada. Vamos de lo macro hasta lograr lo más importante, que hoy es lo que más tenemos como debilidad, que son nuestras policías municipales, que no logran la confianza de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque no tienen las capacidades institucionales. Por ello, senadoras y senadores, creo que el paso que sigue y que es urgente es un acuerdo que va más allá incluso de lo legislativo, pero sí de las fuerzas políticas, sí de los gobiernos de los estados, para que demos lo necesario, incluso dejando como está la ley así, en la responsabilidad de los municipios, si es que no se quiere avanzar en una ley para combatir el crimen del siglo XXI y no el del XX, dar recursos, capacidades y sanciones a los que tienen en su haber la responsabilidad de la seguridad pública en ese ámbito donde tenemos un problema muy serio, que es en el municipal y por supuesto el estatal. Y también asumir desde la Federación nuestra total responsabilidad. Pero sí se requiere dar ese paso, porque si no aquí seguiremos unos a otros señalando las cifras y, como dije hace un momento, hasta las culpas. Déjenme explicarlo de otra manera. De los 2.450 municipios que existen en el país, solo existen en 3 regiones algún tipo de seguridad regional. Y hay muchos esfuerzos, porque se requiere de muchas entidades y municipios, por hacer seguridades metropolitanas. Y resulta que no se puede porque no tienen capacidades institucionales. Y estos 600 municipios que no cuentan con un solo policía, está a la decisión del gobierno del estado mandarles un poco de seguridad, y solo por algunos días, porque no les alcanzan los recursos para llevarla. Creo indispensable, urgente, que ya se tome una decisión al respecto de recursos y de dotarles de capacidades para que pueda entonces ampliarse el espectro de protección a los ciudadanos y profesional en todos los estados de la República por parte de la seguridad municipal y estatal. Hemos avanzado de manera muy significativa. Hemos profesionalizado lo que nos toca hacer, pero falta la parte más importante ahí en el núcleo de la entidad y del municipio. Si no, todos seguirán siendo discursos, y si no, todo seguirá siendo que hubo fallas, que no sirvió la estrategia, si no damos el paso del fortalecimiento a los estados y a los municipios para formar sus propias capacidades. Gracias. Muchas gracias, señor secretario, por su respuesta.